Estamos con Alexis Grimberg, subdirector del Acuario, una obra fantástica. Frente al río, entre el estadio de Central y el río, se emplaza esta obra fantástica. ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo se perfiló todo esto? Bueno, la idea del Acuario, que en realidad es el Centro Científico, Tecnológico y Educativo Acuario del Río Paraná. Empezó hace un poco, casi 10 años, entre 9 y 10 años, antes de la gobernación de Hermes Wiener, con la idea de renovar y retomar lo que era el viejo Acuario del Río Paraná. El Acuario del Río Paraná desde los años 1940, entre 1940 y 1948, que se inició el acuario en el mismo lugar que está el acuario nuevo, y se empezó con fines de conservación del medio ambiente. En ese momento lo que se veía es que había el río Paraná o algunos ríos de la zona, había una merma en lo que es la ictiofauna del lugar. Entonces lo que se hizo fue un laboratorio de investigación con un pequeño acuario donde poder investigar todo lo que es el río Paraná y todo lo que es el humedal. Con las idas y venidas de la política en los años, no puede ser. Entre lo que fue 1950 y 1990 y largos, pasó por varias manos el acuario, de ser municipal pasó a provincial, después a la nación, después fue volviendo a la provincia y después había quedado en manos de la nación. A partir de ese momento no había mucho interés en lo que era el acuario de acá del río Paraná y la investigación decayó un montón. Por lo tanto, teníamos investigaciones de 1940 a 1950 que eran fantásticas y después un bache de un montón de décadas donde no se había casi investigado desde este lugar a lo que es el río Paraná. Entonces la idea fue, retomemos todo esa idea inicial de lo que era el acuario, de la investigación, pero con una visión un poco más moderna de los acuarios zoológicos modernos de hoy en día, que no es solamente mostrar peces, sino también ayudar y apoyar lo que es la conservación del ambiente. Para eso se hizo toda una infraestructura. Nosotros empezamos con un grupo de investigadores que son de la Facultad de Biotecnología, que en ese momento se trabajaba en lo que es el Instituto de Biología Molecular de Rosario, y un grupo de biotecnología acuática que estudiaba más que nada los peces de la zona y sobre todo hacía investigaciones en pejerrey. Con esta idea de investigación y que ya había un grupo formado en el tema, se hizo todo un proyecto arquitectónico donde lo hizo la provincia y investigativo y educativo de lo que es el acuario. Nosotros le damos mucha importancia en este proyecto a lo que es investigación, por eso tenemos todo lo que son los laboratorios. Cuando uno entra al acuario entra directamente a lo que son los laboratorios de biotecnología acuática. En la planta de abajo es toda la investigación. Claro, sería la planta de abajo que es toda investigación. En realidad, cuando la gente entra al acuario, en el acuario hay 11 grupos que entran a la mañana, 11 grupos a la tarde, y son grupos de 30 personas cada uno. La visita es guiada acá en el acuario, porque la idea de que sea guiada es que salgan con un mensaje que es el que queremos dar nosotros sobre la conservación y el cuidado de lo que es el medio ambiente. Por eso empieza todo el recorrido en lo que es el parque autóctono del humedal. Es un parque recuperado al río, donde se plantó un montón de especies autóctonas de árboles, arbustos y un montón de tipos de plantas que representan los distintos lugares del humedal, y el recorrido se hace explicando que todo cómo se puede recuperar un ambiente, porque nosotros al haber plantado árboles autóctonos, nos vinieron un montón de pájaros que no estaban en esta zona, lo estaban viendo.
Sí, yo estaba viendo, no sé identificar con que yo soy litoraleña, pero sí, una especie de pato grande, gigante. Sí, negras, que bueno, sí, un jaribú, no sé, uno de esos quizás. Sí. Pero me llamó la atención, ¿no? Y también los camalotes, que vi que los han puesto en maceteros algunos. Claro. Sí. Es muy interesante lo de los pájaros, porque los árboles traen insectos. Los pájaros por ahí vienen a comer esos insectos. Entonces se recupera todo un ecosistema. Claro, que estaba perdido en lo que es esta zona. Por ahí está en las islas, sí está, pero en esta zona estaba perdido. Fíjate, perdón, uno que no sabe, neófito, ¿qué cambios desde aquellas décadas que vos hablabas, donde las aguas eran más puras porque no había tantas contaminaciones? También deben haber notado luego con las investigaciones cambios también en lo que hace a la fauna piscícola, es decir, en la conformación del pez, es decir, cuántas cosas para volver a estudiar, arrancar prácticamente de cero, ¿no? Hay muchas, o sea, nosotros siempre decimos, vemos el río es marrón y no vemos todo lo que hay abajo de ese río. Debajo de ese río ya están reconocidas más de 240 especies de peces solamente de acá de la zona del río Paraná. Tanta cantidad de especies se dan porque hay ambientes muy diversos, y la adaptación de los peces a lo largo de la historia hizo que vayan formando especies distintas. Alicia, acá tenemos un laboratorio mixto de biotecnología acuática. Traducime un poco qué es esto de laboratorio mixto. Sí. Es mixto porque pertenece un poco a lo que es la Facultad de Biotecnología de la UNR, CONICET y el gobierno de la provincia de Santa Fe. En este lugar trabajan investigadores que tienen sus distintas becas de agencia o de CONICET o de la facultad, y se trabaja todo lo que es en biotecnología acuática, o sea, con ADN de peces. En este lugar lo que hacemos, por ejemplo, una de las líneas de investigación fue un proyecto IVOL, que es con lo que empezamos a trabajar acá en lo que es el acuario, y una de los proyectos de investigaciones más importantes que empezamos en el acuario fue el proyecto IVOL. El proyecto IVOL es un proyecto donde se hace un relevamiento de las especies del río Paraná. Nosotros nos tocó hacer, en realidad se hace relevamiento de todas las especies del mundo, desde las bacterias hasta los seres humanos. A nosotros nos tocó la parte de peces del Paraná medio. Relevamos, hicimos distintos muestreos, y ahí sacamos 90 especies de peces de la zona esta, donde se le hizo el estudio genético y se hacen como códigos de barra donde de una manera fácil, con un pedacito nomás de aleta o con una escamita, vos podés determinar qué especie es. Por ejemplo, cuando tenés los filets solamente, o cuando tenés encontrás algún pez que no se puede reconocer taxonómicamente. Con esta tecnología se puede reconocer a través de la biotecnología del ADN. Salvando instancia, no sé si tendrá algo que ver con el INIDEP de Mar del Plata, que también es el trabajo de investigación, ¿no? Los peces. No a ese nivel, porque el INIDEP de Mar del Plata trabaja hace mucho tiempo con esto, pero sí, nosotros lo que salimos no es con embarcaciones, sino con los pescadores. Los pescadores son muy importantes para nosotros, porque ellos conocen los ambientes, conocen los peces, se dan cuenta tienen el ojo mucho más desarrollado para ver algunas cosas que nosotros, y tenemos un ida y vuelta entre ellos y nosotros que es muy buena. Nos han detectado muchas veces especies que nosotros no nos dábamos cuenta que eran distintas especies entre sí, y cuando hicimos los estudios de ADN daban que eran distintas especies. Viste que pasa con el nombre de campo también, que le enseña al ingeniero agrónomo, también le enseña muchas cosas de los animales, que a lo mejor, y veterinarios, muchas cosas del agro y de la tierra, del animal, que a lo mejor no está en el libro, pero que ellos lo detectan. Cuando nosotros vimos, hace 10 años que empezamos a trabajar con ellos y vimos todo esto, intercambio de saberes que había entre ellos, y nosotros decidimos incorporarlos al proyecto. Por lo tanto, una parte del parque están ellos, tienen pontones donde dejan sus canoas, la gente de la isla que viene a pescar acá, le hicimos un lugar donde tienen baños, vestuarios, una cámara frigorífica donde dejar el pescado.
y lo manejan ellos y están incluidos dentro de lo que es el proyecto del acuario. Las peceras están divididas por ambientes. Este ambiente representaría lo que es las lagunas internas de la isla y tiene más de 33 especies de peces. Las lagunas, en lo que es todo el humedal, es uno de los lugares más importantes porque es el lugar donde los peces se reproducen y crecen. Generalmente tenemos 5 especies de rayas de río en el río Paraná y es uno de los pocos lugares donde hay rayas de agua dulce. Hay distintos tipos de mojarras, la más chiquitita, 7 colores. Después tenés zabalitos y distintos tipos de bagres. 3 peceras juntas conforman lo que sería el corte transversal de un arroyo. Estos se llaman dientudos paraguayos. ¿Ah, dientudos paraguayos? Sí. Lo que esto que sería el arroyo Costa Baja, tenemos lo que son amarillos, dientudos paraguayos, dientudos jorobados, bagres, moncholito, San Pedro o cabeza amarga y las viejas del agua que nos faltan en todas las peceras y un armado. Vieja del agua, hay muchísimas especies de viejas del agua distintas. Son todos carnívoros estos. Estas peceras son todos peces que son carnívoros. Comen otros peces. ¿Son comestibles? Todo lo que es bagre se usa mucho, sobre todo en esta zona. Se come mucho en chupín. Se hace espíritu. La pecera de las palometas. Acá tenemos 3 especies distintas de palometa y la palometa es una piraña. A veces abre la boca alguna, ves los dientes. Claro. ¿No? Que son así. Tiene mucha mala fama la palometa porque sí, en muchos momentos te metes, por ejemplo acá tenemos la Florida donde en todos los veranos hay algún suceso que alguna palometa muerde a alguien. Lo que pasa es que son en momentos donde el agua baja mucho, la temperatura es muy alta y probablemente la palometa entra en proceso de reproducción. Entonces nosotros estamos entrando a las playas donde ellas se reproducen y estamos invadiendo su ambiente. Otras especies que podemos encontrar en los arroyos, que son más omnívoros, comen insectos del agua, plancton. No, me encanta la ambientación que tienen las están muy bien a las peceras. Tratan de tener su hábitat, ¿no? Claro, todas las peceras tratan de tener su hábitat natural de donde se desarrolla cada especie y tiene un sistema de filtrado también atrás donde tiene distintos procesos de filtrado mecánico, filtrado biológico, desinfectación del agua. Después tenemos toda la parte tecnológica, que son los tótems. Tenemos fichas de todas las especies de mamíferos. Esto es lo que le decimos pecera interactiva. Vos podés ir mirando, que por ejemplo buscar una especie y te aparece la ficha de la especie, la foto con la ficha de la especie y podés ver distintos, si es carnívoro, la reproducción, el hábitat. Las 2 peceras circulares representan como los pilares del laboratorio. O sea, las 2 especies que nosotros investigamos son el pacú y en la otra pecera tenemos el pejerrey. En esta pecera también tenemos lisas, son las que se ven arriba, lisas de río, que no son muy conocidas, pero son hay mucho en el ambiente. Esta es como una representación de lo que es el lecho del río. Sí. Por acá tenemos la información de cada lugar. Los pejerreyes remontan el río Paraná en el invierno, no se encuentran todo el año. Probablemente viene de las lagunas pampeanas, remonta por el río de la Plata y sube por el río Uruguay y por el río Paraná. ¿Pueden haber tocado agua salada en algún momento? Pueden, sí. Pueden haber tocado. Nosotros no sabíamos al principio cuando nos pusimos a investigar si venían del mar o venían de las lagunas. Y bueno, después se le hizo, porque morfológicamente son iguales. Se llaman cíclidos, hay varias especies de estos cíclidos. Lo que tienen es un comportamiento social muy interesante porque que forman parejas y cuidan de sus crías, tienen territorios y tienen una organización social también. Para llegarse hasta acá, ubicar a la gente, Alexis, ¿dónde está el acuario? Sí, enfrente de lo que es la cancha de Central es Cordiviola y Paseo Ribereño.
realmente que es hermoso lugar y como siempre felicitando a Rosario. Bueno, muchas gracias. Te queremos agradecer por la atención, porque nos llevamos mucho más de lo que esperábamos realmente. Fíjate la riqueza que hay, mucho más a lo mejor de lo que hay sobre la tierra. Y por eso hay que preservarlo. Seguro. Esta es una de las ideas del acuario y bueno, les agradezco también a ustedes por haber venido y están invitados para cuando quieran volver, están las puertas abiertas. Compramos como la cuna de los humedales. ¿Qué era? La mojarrita, la leña, es el condorito marítimo. Que dijimos que los peces iban a poner sus huevos en ese lugar y que en el parque había nada la Forma lo que sería el poste con el frente del arroyo. Estos se llaman dientudos paraguayos. ¿Adentro paraguayo? Sí. Lo que esto que sería el arroyo Costa Baja, tenemos lo que son amarillos, dientudos paraguayos, dientudos jorobados, bagres, mocholos, mocholitos. Este que se llama San Pedro de cabeza amarga. Dicen, ¿Y ese moteado son todos amarillos, son bagres. Bien, amarillo. Y las viejas del agua, que nos faltan en todas las peceras. Y un armado. ¿Cómo se llama este? Vieja del agua. Vieja del agua. Me estoy enterando. Vieja del agua, hay muchísimas especies de vieja del agua distintas. ¿Aquel qué es? Esto no se come nada. También, estas dos son vieja del agua, están ahí. Son amarillos, armado, un cholo. ¿Cuáles de estos? Son todos carnívoros estos. Estas peceras son todos peces que son carnívoros. Comen otros peces. Estos son algunos de estos peces. ¿Son comestibles? Los amarillos sí son comestibles. Sí, todo lo que es bagre se usa mucho, sobre todo en esta zona. Este es un moncholo. Ah, mira, lindo pescadito. En esta zona se come mucho en chupín. Igual tenemos una vieja del agua y esta pecera es la pecera de las palometas. Claro. Te comen hasta el alma. ¿O no? Tenemos, sí. Tienes la piraña. Acá tenemos tres especies distintas de palometa y la palometa es una piraña. A ver si abre la boca alguna, ves los dientes, ¿no? Claro. Que son así. Tiene mucha mala fama la palometa porque decía, en muchos momentos te metías, por ejemplo acá tenemos la Florida donde en todos los veranos hay algún suceso que alguna palometa muerde a alguien. Sí. Lo que pasa es que son en momentos donde el agua baja mucho, la temperatura es muy alta y probablemente la palometa entra en proceso de reproducción. Entonces nosotros estamos entrando a las playas donde ellas se reproducen y estamos invadiendo su ambiente. Claro. Es como una defensa. Claro, los arroyos, que son más omnívoros, estos ya comen insectos. Mirá que los chiquitos parecen tornalitos, mira. Bueno, son pejerrey. El pejerrey, claro. Calero, que es muy parecido al cornalito. ¿Cómo se llama? Pejerrey con calero. Son esos que están ahí. Mira qué bueno. Después los otros son virolos. Pero el tamaño queda más o menos así, Queda ¿no? igual, ese es el tamaño. De ese tipo de pejerrey. ¿Y estos dorados? Estos son Milosoma duniventri, es la especie. Es una especie pacucito, reloj que le dicen. Mira. Claro, no es el pacú, es otra especie, pero siempre le gusta andar mucho en cardúmenes, son muy lindos para las peceras. Qué lindo. Que nadan todo para un lado de la corriente y si no todo para el otro. Van para un lado o para el otro. No, me encanta la ambientación que tienen las peceras, muy bien ¿no? a las peceras. Tratan de tener su hábitat, ¿no? Por ejemplo, en esto, acá tenemos fichas de todas las especies de mamíferos. Ah, mira. Mi carpinché. Capibara cuen. Armadillos. El armadillo, el peludo. Mirá. El zorro y todas las pampas, el monte. El aguaraguazú debe estar en el Sarigüeya. Este es el aguaraguazú. El aguaraguazú está en extinción. Sí, pobrecito. Sí, en el Liberá, ¿viste? Ya. Ciervo los pantanos, este también. El yaguareté aparece por ahí. Mirá. Todo de la Guazú, zona. mucho venado de las pampas. Yaguareté. Ese es el billete 500. El billete aquí. Qué lindo bicho que esté en extinción, ¿no? Terminaste en un billete. Y así tenemos pájaros también. Un lugar Mirá. donde vos podés Qué bueno que está esto. mirando. Distintos. Perdón.
Qué trabajo espectacular, muy bueno. Bueno, todas estas fotos, sábado también se fue todo un come, ¿no? trabajo. El sábado se come. Sí, sí. Mañana. Y es el pez que más se consume el sábado. El sábado. Tenemos esta pecera, o sea, las dos peceras circulares representan como los pilares del laboratorio. O sea, las dos especies que nosotros investigamos son el pacú, que es este. Ese es el pacú. Es el pacú, más redondito, porque son juveniles que nacieron acá hace poco, en el verano. Ya va a crecer ahora. Además, y en la otra pecera tenemos el pejerrey. En esta pecera también tenemos lisas, que se ven arriba, lisas de río, que no son muy conocidas, pero son muy... hay mucho en el ambiente, son muy abundantes. Muy lindo, ¿verdad? Muy... Este es un patí. mira. Los otros son amarillos, que son más grandes de lo que vimos allá. Algunas viejas del agua. Y arriba, el patí pasó recién. Mirá el pejerrey, mirá qué Y esos son lindo. los pejerreyes. Los pejerreyes remontan el río Paraná en el invierno. No se encuentran todo el año. Ese. Sí. El pejerrey. Se investiga, probablemente viene de las lagunas pampeanas, remonta por el río de la Plata y sube por el río Uruguay y por el río Paraná. ¿Pueden haber tocado agua salada en algún momento? Pueden, sí, pueden haber tocado. Nosotros no sabíamos al principio cuando nos pusimos a investigar si venían del mar o venían de las lagunas. Claro. Y bueno, después se le hizo, porque morfológicamente son iguales. Claro, sí, por eso te estaba Qué preguntando. bien que han hecho la representación, lo filmaste con el ancla herrumbrada. ¿Por ¿Han qué? sacado de algún lugar esta ancla? Se la hizo un artista. Porque yo está perfecto. nosotros hemos visto el pejerrey de río, Quería preguntarte si fue de laguna, va. De estos ciclos, lo que tienen es un comportamiento social muy interesante porque unas forman parejas Mira. y cuidan de sus crías, tienen territorios y tienen una organización social también. Algo que se puede ver los más grandes con los más jóvenes ocupando distintos estratos de la pecera. Los de abajo son los que más bajos en la escala social. Claro. son los ricos. Porque también el alimento balanceado que se tira desde arriba y entonces los que más comen son los que están arriba y los que menos les llega abajo. Acá hay una pareja con la levilla. ¿Ah, sí? Mira vos, lo están cuidando. ¿Qué son? ¿Ahí? Yo no veo nada. Sí, no, ahora se escondieron. ¿Ah, se escondieron? Si no, ya estoy ciega directamente. No, los chiquititos se escondieron. ¿Y dónde los viste? Vi uno pasar para allá. ¿Qué? Están cuidando y sacan. Mirá cómo lo sacó. Padres. Lo sacó. Sí. Ese. Lo sacó volando el otro. ¡Ah, mirá! Mirá. Esa es la pareja. Son piscianos, pero no son tontos. ¿Viste que te damos así por un lado? Claro. Mirá cómo lo saca. Mirá qué chiquitito ese de arriba. Están todo el tiempo defendiendo su territorio. Mirá. Mi sobrino nieto tiene. Prueba para ustedes que la cosa. Claro. Acá viene mi amigo, el dorado. Acá está todo. Claro, si vos. Es doradillo, muy chico. Es chiquito, todavía. La joda. Que es riquísima. Y ese es no lo tenemos ahí, pero es el pirapitá, el salmón de río. Salmón de río. Sí. Esto es aquel. Esto representa lo que es una barranca típica de Rosario, pegada de las viejas. Donde saca nadie. Y después tenemos una taruchita que se deja, la tararira, que se deja ver a veces, está escondida ahí en la cueva. Que se mete ahí Se adentro. mete ahí adentro. Estos son surubí. Estos son surubí. Lo más rico que hay, ¿verdad? Que para todos los peces de río son. Después los que están atrás son carpas. Estos son chiquitos. La carpa, estos son chiquitos de ¿Aquel? gigante, de 80 kilos. Sí. Las carpas están acá, pero en realidad la carpa no es autóctona, son chinas.
acá. Sí, no. Y ¿Cuál decís, esa? esas dos que están ahí, sí. Es un problema la carpa porque no deja reproducirse otras especies, como el sábalo. Ah, mira. Y en los lugares donde hay mucha carpa, como es Mira, lo que es el delta del Paraná, desplazan mucho las otras especies. Ah, mira. Ahora, yo que miraba recién, ese es un dorado. Mirá qué lindo Ahora está un doradito. poquito turbio el agua de acá porque estuvieron limpiando el fondo y... Mirá qué lindo doradito ese. Sí, ya es bastante bueno ese. Ya no tiene tantas espinas. Para comer. Igual acá mucho más que esto no sale, No, tanto del mar como Mirá eso, mirá. Sí. el río. Mirá, mirá, mirá. Otro que es Mirá. Es un surubí, ¿no? Uy, Ay, sí, pero esto Y el dorado es más solitario. Cuando ves que el mar- el trabajo de ustedes, Ah, sí, seguro. Alex, el trabajo de ustedes tiene algo que ver con el tema de lo que es la depredación. Transmiten el mensaje a quienes tienen que tener a cargo el cuidado de que no haya depredación en los ríos. Por eso No tiene ambientación. van a ver que encontramos los más grandes. No, es de Buenos Aires. Es un dorado, creo. Mira, papá. Hay muchas viejas del agua en el lugar y están lo que son las morenas o las anguilas también en estos lugares. Y una de las particularidades de las morenas, que son esas que se ven ahí, es que son peces eléctricos. Si bien no te dan una patada, así que vos la puedas sentir, lo utilizan como comunicación entre ellos Ah, mira. y de alguna manera también se puede medir en el agua la electricidad. ¿Qué hago, Esas son Alexi? mojarras. Vos, la vieja del agua. Especie. Entonces, depende del lugar donde está en el ecosistema, van cumpliendo distintos roles. ¿Esta qué es? Esta es una vieja del agua, se llama loricaria. Le dicen viejo también a esta.